Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Artaza. Gracias, señor presidente. Cuando el Gobierno Nacional envió este proyecto aquí al Senado de la Nación, quienes vienen trabajando de los distintos bloques para la declaración de servicio público de la telefonía móvil en la Argentina, sobre todo para ponerle un límite a grandes corporaciones que tienen intereses mundiales y de facturación enorme mundial, el trabajo que se ha hecho acá del bloque de la Unión Cívica Radical, del socialismo y de otros bloques, miramos con expectativa realmente aquel enunciado del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Y sin embargo, al ser presentado nos encontramos que claramente debe ser una buena noticia para grandes corporaciones como las telefónicas, que ahora pueden brindar otro servicio. Creo que fue uno de los proyectos más discutidos del año y se ha hecho un excelente trabajo. La presidenta de la comisión ha dado espacio a todos los diferentes pensamientos, debo destacarlo. Debo destacar también quien está presente aquí, Norberto Werner, como secretario de Comunicaciones, que ha permitido las modificaciones, porque o si no se ha modificado y las modificaciones han sido en general mejores de lo que era el proyecto original. Pero de todas maneras, señor presidente, vemos que hay más para festejar para las grandes corporaciones de Telefónica que para las pymes y para las pequeñas y medianas empresas del interior del país, de los cables que miran con absoluta preocupación, que piensan, pero ¿cómo? Ahora con esta ley, cuando uno la analiza, a pesar de haber sido modificada con esfuerzo, y valoro el esfuerzo de la comisión y valoro el esfuerzo del secretario de Comunicaciones aquí presente, pero en realidad concentra más todavía la actividad en grandes empresas telefónicas que ahora podrán brindar frente a esos cables que ven con preocupación. Nosotros vamos a competir cuando las empresas le digan, ¿vos por dónde vas? Yo por la fibra óptica que vos con esfuerzo de cable del interior del país lo fuiste construyendo durante 20 años. Y las telefónicas le digan, ¿y vos por dónde vas? Y andá por mi cablecito de cobre. Porque lo ha destacado acá el propio presidente del bloque oficialista, que dijo, no han hecho inversiones las grandes empresas que hoy nos prestan un servicio muy malo a todos los argentinos, un servicio que debería ser un servicio declarado servicio público, ratificar el decreto 764 del 2000. Así debería empezar el primer párrafo de este proyecto de ley. Declara ese servicio público la telefonía móvil en la Argentina, que la usan los sectores más vulnerables y hay más telefonía móvil hoy que ciudadanos en la Argentina. Eso sería ponerle un límite a las grandes corporaciones. Teníamos una gran expectativa cuando fue presentado de esta manera el proyecto. Ese sentido no se ve plasmado en absoluto en el proyecto, pese a que ha tenido modificaciones interesantes, importantes y que las valoramos. Pero nuestro bloque obviamente no va a acompañar a este dictamen del oficialismo, señor presidente. Nos preguntamos, entre otras cosas, hoy se habló aquí, la miembro informante, la señora presidenta de la comisión, hablaba del Fondo Universal, el Fiduciario Universal, que está en vigencia del 2000 al 2007. No dice esta ley, este proyecto de ley en ningún momento qué se van a hacer con esos 1.200 millones. 1.200 millones que se han aportado a esta ley no lo dice, por ejemplo. También nos preguntamos, señor presidente, porque en uno de los artículos se deroga la anterior ley de comunicaciones y después en el 89, en el artículo 89, se la puede poner en vigencia. Habría que preguntarle al oficialismo y después alguien me lo podrá aclarar. ¿Qué es lo que se deroga entonces? ¿Qué es lo que queda en vigencia de la anterior ley, de la ley de telecomunicaciones? Pero vemos claramente, y lo han expresado las preocupaciones de las diferentes
no solamente porque acá hemos consultado, es increíble que en una comisión de medios, las grandes telefónicas, de las que prestan la telefonía móvil, hayan dicho que ellas no se enteraron que se verían beneficiadas de esta manera. Una corporación enorme, mundial, como son ellos, haciendo este servicio. Expresaron la preocupación los cables, expresaron la preocupación las pequeñas y medianas empresas. Y fundamentalmente, señor presidente, nos debemos preguntar los usuarios, los consumidores. Los usuarios, ¿cuál es el beneficio si no lo hacemos servicio público? ¿Y por qué insistimos de los bloques con los diferentes proyectos? Pensamos con utopía que este proyecto iba a declararlo servicio público porque queremos audiencias públicas para aumentar, para controlar los precios que nos aumentan, para la calidad del servicio, para mejorar el servicio en tecnología, para cuidar el ambiente, para cuidar la salud de los argentinos a través de las prestaciones de servicio de telefonía móvil. Por eso queremos servicio público. Y es esencialmente esencial esta cuestión, señor presidente. Yo me pregunto a veces, ¿por qué la política no se anima a ponerle un límite a las grandes corporaciones? Tenemos por ahí discursos épicos de los diferentes partidos políticos y cuando estamos en representación acá en el Congreso, pero cuando hablamos de ponerle límite a los grandes banqueros, no lo hacemos si los compensamos. A los petroleros tampoco. A las grandes mineras brillan por su ausencia la decisión política de ponerle un límite a las grandes corporaciones o al juego. Y en este caso, a los que prestan la telefonía móvil, que son intereses mundiales. Parece que el gobierno, y nosotros tampoco, y el oficialismo no tuvo la decisión política de ponerse firme frente a esa corporación, tratando quizás, no sé, de tener esta discusión que han tenido con una empresa que presta cable, y parece que quiere perjudicar a una y beneficiar a estas dos grandes y enormes corporaciones. No lo entiendo en el pensamiento nacional y popular con los cuales he hablado. Yo sé que se han hecho esfuerzos en la comisión y hemos visto, porque han escuchado a toda la señora Presidenta lo ha hecho, el propio secretario de Comunicaciones que está presente acá, pero resulta inaudito y uno se pregunta, uno esperaba que el Gobierno Nacional que envió este proyecto implicara avances y no retrocesos. La ley, por ejemplo, desmarca a las telefónicas de los compromisos que asumieron al privatizarse Entel, sin que se den nada a cambio, por ejemplo, para dar un ejemplo de esto. Parece que esta ley procura concentrar o saciar los llenos que desequilibran mercados a favor de quienes más poder tienen. Pretenden que el duopolio que hay en la telefonía fija tenga más todavía. Inclusive, felizmente, se accedió a esta modificación a través de la voluntad política de que la telefonía fija no sea sacada de su posición de servicio público. Felizmente, en esta discusión pudo saldarse eso. Porque si no tenían otro beneficio más, porque prefieren acordar con las 3 empresas de telefonía digital que beneficiar a millones de usuarios. Es lo que yo sinceramente no entiendo, o no entendemos desde nuestro bloque, al cual estoy representando, en este caso como miembro informante, que beneficiar a millones de usuarios, que prefieren pocos cables en el interior que mantener con vida a 700 pymes que hoy temen su cierre. Porque sinceramente en el artículo 9, desde nuestro punto de vista, sigue siendo no claro, ambiguo. Y cualquiera puede llegar a pensar que esa iluminación que hacen esos satélites, esas grandes empresas, pueden el día de mañana, a través de los articulados de este proyecto de ley, utilizar su posición dominante. Lo digo respetuosamente, es decir, uno puede llegar a enterarse en su pueblo, en Bellavista, en Corrientes, en mi pueblo, que si hay un corte en la avenida 9 de Julio o en México, pero quizás no voy a tener el contenido del cable local, si es que estas empresas dominantes logran a través de sus satélites
lograr una posición dominante sobre los cables. Esa es la preocupación que desde nuestro punto de vista, analizando los artículos de este proyecto de ley, no contempla definitivamente la protección de esas pequeñas y medianas empresas. Si el gobierno en 11 años, uno se pregunta, no los presionó nunca a las telefónicas para que dieran un servicio eficiente. Y quiero ser justo. Yo creo que porque he tenido conversaciones con la propia Secretaría de Comunicaciones, en algunos puntos sí se le han puesto algún que otro límite, pero uno se pregunta por qué hoy debiera ser distinto a través de esta ley. Tenemos un discurso aparente o un anuncio plural, pero que se termina favoreciendo a través del articulado a importantes empresas concentradas que hay en el país para el servicio. Sin embargo, los retrocesos continúan también en esta ley cuando se deroga tanto el decreto 764 del 2000 como la vieja ley nacional de telecomunicaciones, como lo he dicho, pero además en el artículo 89 se la pone nuevamente en vigencia. Y es por eso que en algún momento podré preguntar, obviamente, qué es lo que se deja en vigencia de la ley anterior, cuál es lo que piensa el oficialismo. Y esta ley hace beneficiar a las empresas telefónicas y perjudicar a la industria de TV por cable, por ejemplo. Las telefónicas a partir de esta ley van a poder ofrecer los servicios de televisión por cable e internet y habrán obtenido un triple play, y además de ser quienes brindan el servicio de telefonía móvil en un importante avance de las telefónicas al tener una parte más concentrada del mercado de los TIC, en detrimento de las empresas de cable, lamentablemente, especialmente las más pequeñas. Y vuelvo a preguntarme en esto, que hemos escuchado a los cables, a las cámaras, hemos escuchado a las corporaciones, pero hubo muy poco lugar para los usuarios. Para esos usuarios que están viendo este debate de la ley y dicen, pero este teléfono no me anda, no me puedo comunicar, me cobran caro, no es bueno el servicio. Es decir, tienen más quejas hoy la telefonía móvil que los bancos. Y hay que ser más malo que los banqueros, ¿eh? De verdad, tienen más quejas en todos los lugares la telefonía móvil. Y es a la que no nos animamos a ponerle límite del poder político. Hablo en plural, nosotros que venimos trabajando en diversos proyectos, se lo hemos presentado inclusive al secretario de Comunicaciones, que ha mostrado siempre voluntad, y no es porque esté acá que lo destaco, sino porque es así, la senadora Fellner también en la presidencia de la comisión, pero me hubiera gustado realmente nos hubiera gustado que avancemos en ese. Las empresas telefónicas tienen prohibido, por ejemplo, hoy ofrecer los servicios de televisión por cable a través de la ley que está en vigencia, la ley de medios, donde no competirían contra las empresas del sector. Esta ley les levanta la prohibición. Todos sabemos quién va a ganar esa competencia, todos lo sabemos. ¿Quién va a ganar esa competencia? Valoramos, en la segunda etapa de la presentación del proyecto y las modificaciones, hay una autoridad de aplicación que se establece en la ley, y es cierto que valoramos ese aporte que se ha hecho a la ley, de especificar la autoridad de aplicación, de hacer una comisión bicameral que la pueda controlar más pluralmente, pero siguen bajo una expresa beneficio para las dos empresas grandes o tres. Los mismos grupos económicos también podrán brindar el servicio de televisión por satélite de efectos muy malos para el interior del país. Lo digo con todo respeto. La pérdida de los cables del interior implica la pérdida de los contenidos locales, como lo he dicho, sobre los nacionales. Y al menos uno puede pensar que debieran realizar inversiones para competir, como lo ha dicho acá el propio jefe de la bancada oficialista. Es decir, no han hecho absolutamente inversiones para tener hoy este beneficio que tienen nuevamente. Y se ahorran la inversión utilizando la inversión quizá de los que hacen, los que tienen el cable. Y no los podemos obligar a competir con ellos en inferioridad de condiciones. Después está el artículo 15, donde se define el carácter de servicio público en competencia,
pero pensamos que es un artículo de arrendamiento puramente, donde aquel que posee las redes debe alquilarlas en forma obligatoria. El primero que las solicita para el segundo no tiene las redes de capacidad. Por ejemplo, es otra de las cuestiones que yo le pregunto al oficialismo. Nosotros preguntamos. Es así que la solución que ha encontrado a través de esta ley el Gobierno es la falta de inversión de las empresas telefónicas en infraestructura en estos últimos 11 años, y la solución es apropiarse de la inversión privada al costo que las pymes dejen de invertir. Eso es lo que no comprendemos desde el bloque de la Unión Cívica Radical. Esta ley para las empresas telefónicas es una maravilla de noticia. La verdad que es maravilloso, desde nuestro punto de vista, al menos. Las telefónicas podrán ofrecer sus servicios a pérdida hasta agotar la capacidad económica de sus competidores, los cableros y las cooperativas del interior. Y ya sufrimos los ciudadanos de las provincias lo que son estas empresas administrando monopolios, y hemos visto cómo en estos 11 años no hemos tenido una respuesta satisfactoria. No lo hemos obligado a invertir en áreas no rentables o en aquellos lugares con baja tasa de retorno de su inversión. Las empresas de cable se derrumbaron, o se van a derrumbar, si es que avanzamos en algunos aspectos del articulado de esta ley en forma lógica. De menor a mayor capacidad económica y con ellas la pluralidad de voces en el interior del país, la cercanía entre los cableros y sus clientes pasarán a ser vecinos a un número de usuarios. Respetuosamente es lo que entendemos desde el análisis que se hace desde nuestro bloque. El Gobierno ha negado en forma sistemática la numeración a las empresas que intentaron competir con Telefónica y Telecom en telefonía fija. Y esas empresas le negaron los medios técnicos para hacer posible esa competencia. Si en 10 años ha mostrado una predilección clara hacia las empresas telefónicas, de las cuales todos nos quejamos por la telefonía móvil, de los malos servicios que prestan en nuestras provincias, y esta ley, desde nuestro punto de vista, le da mayores privilegios, ¿cómo pensar que ahora la regulación del Estado no le va a ser favorable? La tecnología avanza a pasos agigantados y seguramente nosotros estaremos tratando dentro de muy poco otra ley. Por eso es que hago votos para que esto sea simplemente un paso a declarar la telefonía móvil servicio público. Y es necesaria una fuerte inversión privada para hacernos en el país de una tecnología que pueda utilizar a tanto nivel productivo como nuevos derechos que se expanden en la sociedad. Hoy el 58% de los ingresos del mercado, señor presidente, de las TIC lo poseen las empresas de telefonía móvil. El 58% de los ingresos del mercado de las TIC los poseen las empresas de telefonía móvil. Un 17% corresponde a la televisión paga, un 14% a los servicios de Internet y un 10% a la telefonía fija. Las dos empresas más importantes que tienen servicio de telefonía fija se llevan más del 56% de los ingresos. Las dos empresas más importantes que tienen servicio de telefonía fija se llevan más del 56% de los ingresos. Y claro que posee solo telefonía celular casi el 19%. Es obvio que la telefonía celular es el centro de las TIC. Y pese a ello, no hay una verdadera regulación que favorezca tanto a la competencia entre plataformas o dentro de una plataforma. Y acá también hay una maravillosa noticia para las empresas telefónicas. La telefonía móvil no será servicio público, los consumidores son nuevamente los olvidados y en materia de telefonía móvil las empresas acumulan quejas como pocas empresas. La derogación por parte de esta ley de la anterior implicaba la eliminación como servicio público de la telefonía fija. Bueno, felizmente eso lo hemos salvado. Hecho que no es subsanado en la redacción que envía el Poder Ejecutivo, abriendo las puertas a una brusca suba de tarifas de la telefonía fija. Es lo que entendemos nosotros en el análisis del articulado. Pero para la algarabía de las telefónicas, creo
era esta cuestión. Sin embargo, ha sido subsanado, es cierto, en una redacción parcial ha sido subsanada y lo valoramos. Estamos valorando que en una redacción se haya subsanado en la posterior redacción en forma parcial, por lo menos. Su tiempo, senador. Gracias, señor presidente. Para terminar, coincidimos con el aporte que ha hecho la presidenta de la comisión en el artículo 2 de cambiar el tipeado por O y sobre todo la preocupación de los trabajadores. Y finalmente, señor presidente, volvemos a insistir con respecto a la telefonía celular. Algunos sostienen, como es mi caso, que el decreto 764/2000 la considera un servicio público. Otros sostienen que debería ser declarada como un servicio público y el proyecto de hoy estamos discutiendo implica un retroceso en ese sentido. Quita el argumento a quienes la consideran un servicio público y no la declara como tal, señor presidente. La tecnología avanza a pasos agigantados y es necesaria una fuerte inversión privada. Entendemos que es una actividad donde debiera mirarse no perjudicar al usuario fundamentalmente, y uno observa el régimen sancionatorio que se ordena en declarar caducidad de licencia y no en reparar el daño que el licenciatario le haya causado al usuario. En eso insistimos. Acá no se repara el daño que el licenciatario le causa al usuario. En vez de indemnizar al usuario, ninguna de las sanciones del artículo 87 intenta hacerlo. Así que, señor presidente, nosotros pidiéndote una vez más, no coincidiendo además con diversos artículos que propone este proyecto de ley del oficialismo, porque entendemos que hay que ponerle mucho más límite y además declararlo servicio público. Esperemos igual de todas maneras que este sea un paso alguna vez a que tengamos la decisión política de ponerle límite a grandes corporaciones. La Unión Cívica Radical en nuestro bloque no va a acompañar el proyecto enviado por el Ejecutivo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Negre. Presidente, gracias. Sigue de presidente usted ayer a la tarde, anoche, hoy. Sigue nomás. Esperemos que no tengamos las mismas consecuencias que anoche. Es una gran tentación, senadora. Sí. Ya me he dado cuenta. No, en primer lugar, y antes de empezar a hablar, quiero hacerle un reconocimiento a la comisión, porque la verdad que antes de mandar este proyecto, la comisión, yo no soy miembro de la comisión, pero la comisión estaba trabajando en estos temas. Había un proyecto del senador Rodríguez Ay, que también se estaba trabajando, y había audiencias públicas, así que sin perjuicio de la posición final del interbloque federal, que voy a tratar de resumir, y si no, voy a pedir, si no alcanza mi tiempo, voy a pedir inserción. Quiero hacer un reconocimiento en este sentido, como que también todo lo que se refiere a la autoridad de aplicación que había propuesto nuestra integrante en la comisión, la senadora Diperna, ha sido en gran parte recepcionado. Pero bueno, acá el senador, en realidad el senador Artaza me tiró el guante y me dijo que falta decisión política para tomar determinadas medidas. Y yo creo, presidente, que si estamos hablando de combatir corporaciones, de combatir monopolios, en realidad la decisión la tenemos en la propia Constitución. Lo único que es una verdadera valla en contra de este avance de los monopolios y de las corporaciones es una cosa muy simple, que lo tenemos en el primer artículo de nuestra Constitución, y que es el federalismo. Entonces el federalismo es lo que le pone valla, le pone límite y le impide el ingreso, la profundización del federalismo es lo que le impide el ingreso a este avasallamiento que determinados sectores, no solamente económicos, también políticos, son los que avanzan en ese sentido. ¿Y por qué hablo de federalismo? Y tengo que hablar de federalismo por lo mismo que hablé el día que vino el ministro De Vido, cuando presentaron este proyecto de ley, por el mismo que dije cuando hablamos de la ley de medios, y es no olvidar que en esta materia las provincias con la nación tienen facultades concurrentes.
que no son facultades exclusivas de la Nación, que no son facultades delegadas por las provincias preconstituyentes y que consecuentemente que en esta ley se está avanzando, y ese es nuestro criterio, se está avanzando sobre facultades originarias y no derogadas, como se lo dije en su momento al ministro Devido. Quiero decir, presidente, que voy a comenzar por la primera observación, lo referente al derecho humano, ¿no? Sí, efectivamente, hoy es un derecho humano y es un derecho humano de tercera generación. Mi provincia lo tiene incorporado a esto en la Constitución provincial, que estableció en el artículo 11 bis que todos los habitantes de la provincia gozan de los derechos de inclusión social y de inclusión digital como nuevos derechos humanos fundamentales. Efectivamente, el acceso a las telecomunicaciones y el acceso a Internet hoy se considera un derecho humano de tercera generación. Y en relación a eso, y por eso es que voy a hacer la observación, en relación a lo que se incluyó como enmienda en la Constitución provincial, en mi provincia se dictó la Ley de Libertad de Expresión, de Pensamiento y de Información, que tiene una objeción, la nuestra, tiene una objeción en la Corte Suprema de Justicia, hay una cautelar que está suspendida la aplicación, pero donde no es la única provincia que la dictó, porque hay otras provincias que han dictado esta ley, la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, la provincia de Corrientes, la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego a través de un decreto provincial, Misiones, todas menos Tierra del Fuego mediante leyes provinciales. La ley de agenda digital dictó la provincia de San Luis, ¿no es cierto?, con un eje en las acciones tendientes al desarrollo de las tecnologías de la información, bueno, con cuatro o cinco bases fundamentales, como es la infraestructura, el gobierno electrónico, el productivo, la educación y la capacitación, el tecnológico y, por supuesto, el marco legal, que es lo que le da realmente el sostén y la transversalidad necesaria, y gracias a eso tenemos cobertura gratuita de Internet, tenemos la cédula de identidad electrónica, la firma digital, la historia clínica digitalizada, etcétera. Hoy, digamos, como resultado del reconocimiento de este derecho humano fundamental en la provincia de San Luis, tenemos el enlace a Internet de la red provincial, que es de 2000, tendido de fibra óptica de 950 kilómetros, 85% de los hogares puntanos tienen por lo menos una computadora, tenemos Wi-Fi o Wi-Fi, en términos locales, en idioma nacional, en todas las ciudades de las provincias, y el parque informático de La Punta está integrado por 22 empresas que emplean a 500 personas. Ahora, todo esto, hay 600, gracias a 650 antenas instaladas, ahora, todo esto porque a través de la ley dictada como producto de la reforma constitucional, de la enmienda constitucional, se asegura el servicio gratuito de Internet a los habitantes de la provincia en lo que estuviera disponible en la infraestructura pública de la autopista de la información de la provincia de San Luis. Y con relación a esto, bueno, también tenemos neutralidad en la red, incorporado el principio de neutralidad de la red, etc. Historias clínicas, escuela pública digital, etc. Entonces, ¿qué es lo que digo esto? Que en realidad es importantísimo tratarlo como un derecho humano, es un derecho humano de tercera generación, pero, como se lo dije en su momento, en la primera reunión que hubo, al ministro Devido, le dije que en realidad le faltaba una pata a esto, porque los derechos humanos, para ser derecho humano, el Estado debe sí o sí garantizar su ejercicio y su eficiencia. Y el ejercicio y la eficiencia de los derechos humanos debe ser gratuito y no puede ser pago. Y lo que esta ley no garantiza es el ejercicio gratuito, el acceso gratuito de todos los argentinos para darle vigencia efectiva a este derecho humano. Y fíjese, presidente, que en el reporte del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, el relator especial para la promoción y protección de los derechos de libertad y opinión,
En mayo de 2011, Frank Larue consideró que Internet es uno de los mejores instrumentos y los más poderosos del siglo XXI para exigir mayor transparencia en la conducta a quienes ejercen el poder, acceder a la información, facilitar la participación ciudadana, la consolidación de las democracias. Y establece dos cuestiones: el acceso a la información, garantizar el acceso a la información para garantizar el ejercicio del derecho internacional de los derechos humanos, y la disponibilidad de la infraestructura necesaria. Y en la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet firmada en la ONU, a la que Argentina adhirió, en el postulado 6A dice que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto a otros derechos, como el de educación, la atención de la salud, el trabajo, el derecho de reunión y asociación y el derecho a elecciones libres. Entonces, como lo dije en la primera reunión que hubo respecto de este proyecto de ley, en realidad acá no está garantizado el ejercicio y la plena vigencia de este derecho humano en la medida en que este proyecto de ley no establece el acceso gratuito a Internet, que a través de una autopista de la información es posible realizarlo. Después tengo la segunda observación, es con respecto a que existe una división legal entre los servicios de comunicación regulados por la Ley 19798, el decreto 764 del 2000, que mencionó también la senadora Ferner, y los servicios de comunicación audiovisual, o sea, de radiodifusión, en la Ley 26522. La Ley de Medios regula todo lo que es la comunicación audiovisual en las tres fases de la cadena: la producción, el empaquetamiento y la distribución de los programas. En cambio, la Ley 19798 regula únicamente las telecomunicaciones, es decir, telegrafía, telefonía, radiocomunicación, radioaficionados, etc. El proyecto de Argentina Digital prevé la regulación de todo el universo digital, que regula los servicios digitales y sus redes, la transmisión de datos, voz, video, pero excluye específicamente los servicios regulados por la Ley 26522. ¿Y por qué decimos esto? Y porque hoy se avanza en un concepto que también hizo mención la miembro informante, de convergencia tecnológica. Y este concepto de convergencia tecnológica tiende a que exista una sola red o un solo dispositivo multipropósito. Es decir, la convergencia tecnológica implica que las telecomunicaciones y la radiodifusión pueden ser prestados a través de las mismas redes y las mismas tecnologías. Entonces, la falta de unificación trae como consecuencia una crisis de definiciones y de parámetros legales. Nos preguntamos, ¿un correo electrónico es una telecomunicación? ¿Debe entonces el proveedor del servicio de email obtener una licencia? ¿Es suficiente que la obtenga quien provee el servicio de acceso a Internet? ¿La TV por Internet es radiodifusión o no lo es? Porque hay una elección singular del contenido por parte del consumidor, funcionando en tal caso como un videoclub virtual. Quien escucha radio por Internet, ¿está recibiendo un servicio de radiodifusión o solo un servicio de transmisión de datos? Entonces, lo que nos preguntamos es si hoy, con el avance que hay en este sentido, se justifica la regulación distinta entre la Ley de Medios Audiovisuales y el resto. Con respecto al artículo 9, señor presidente, la titularidad de las licencias, la señora presidenta se ha referido a esto, también el miembro de la informante de la Unión Cívica Radical. En realidad, lo único que se ha modificado es la prohibición de poder ser titular de una licencia de servicio de comunicación audiovisual de una empresa concesionaria de un servicio público para ser operador a través del vínculo satelital. En una palabra,
La nueva redacción del artículo 9 permite que los licenciatarios de servicio TIC puedan brindar servicios de comunicación audiovisual con excepción de aquellos brindados a través del vínculo satelital. Es decir, pueden ser dueños de canales de televisión u operadoras de TV por cable. Pero se exceptúa expresamente de las disposiciones contenidas en la Ley 26.522. ¿Y a quiénes se los exceptúan? No es menor. De esto hablamos de concentración, hablamos en algún momento de la comisión, en alguno de los debates de la comisión se habló de posición de la voluntad social dominante, lo que significa para la ley de sociedades. Y fíjese que el artículo 24, inciso D, dice, no ser titular o accionista los exime, ¿no?, de lo que prohíbe la ley 26.522. No ser titular o accionista que posea el 10% o más de las acciones o cuotapartes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal, titular o accionista de una persona de existencia ideal, prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal. Esto que está regulado en la ley 26.522, que está prohibido, hoy está exceptuado. Y el 25, inciso I, que dice no ser director o administrador de persona jurídica ni accionista que posee el 10% o más de las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal. En definitiva, el proyecto que se nos somete hoy a votación contradice la filosofía y el discurso que se establecía en la ley de medios. Con respecto a los requisitos para obtener una licencia, encontramos diferencias fundamentales con la ley 26.522. Sí, senadora, cómo no. Gracias, senadora. No quiero dejarle pasar, porque la verdad que eso ha sido muy discutido, el tema de que al permitirle a las telefónicas entrar en el negocio de la comunicación audiovisual, ¿no es cierto?, existe el artículo 30 de la 26.522, donde las cooperativas que dan servicio público tienen una serie de condicionantes para poder dar servicio público. Comunicación audiovisual. Si dejamos entrar así libremente a las telefónicas, dejábamos como en una condición de mayores cosas a cumplir que entren las cooperativas. Por eso, senadora, y por eso quería esta interrupción, los artículos 94 y el artículo 95. Se equipara a lo que se pide para las cooperativas que son de servicio público dar comunicación audiovisual. Sobre todo lo que dice el inciso A del 95, que exige para el otorgamiento de la licencia a estas que dan servicio público, o sea, las telcos, ¿sí?, para hacerlo claro, cuando hay otro prestador que tiene que haber con carácter vinculante el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Solamente cuando con ese dictamen se diga que se puede en el tema de lo que significa la competencia, recién ahí, en ese lugar, van a poder entrar las telcos a dar comunicación audiovisual. De esa forma lo mantenemos similar a lo que sucede con las cooperativas en la ley 26.522. Fue salvado, senadora, es artículo 24 y 25, sobre todo el 25, inciso A, porque la verdad que fue una preocupación desde el comienzo lo que sucedía cuando se prohibía dar satelital, pero se les permitía dar por cable. Gracias, senadora. No sé si... Gracias. Adelante, señora senadora. El proyecto establece, en realidad, que es la autoridad de aplicación la que directamente va a dar esta facultad. Y una de las cosas que nosotros vamos a objetar cuando hablemos de la autoridad de aplicación es que en los distintos incisos que se da a la autoridad de aplicación se le da un cheque verdaderamente en blanco para que pueda ejercer las distintas facultades que el proyecto enumera, sin perjuicio de lo que dije anteriormente respecto de la autoridad de aplicación. La otra cuestión
cuestión que a la que me quiero referir es a la neutralidad de la red en el proyecto de ley de Argentina Digital. Como dijo la senadora Fellner, efectivamente se avanzó una modificación que era la que se estaba realizando en el proyecto que se estaba analizando de los distintos senadores, donde inclusive, como dije, estaba incluido el proyecto del senador Rodríguez Sá, el 3761 del año 2013. Ahora, en el tema de la neutralidad, hoy se está avanzando también en una cuestión que no se ha tenido en cuenta, no se ha incorporado y que sí estaban en cuenta, se habían debatido cuando se estaban debatiendo con anterioridad los otros proyectos de ley. Porque, digamos, la neutralidad no solo es en cuanto a la caracterización y definición, sino que hoy en la neutralidad se avanza en otra característica y es la prohibición de dar carriles rápidos o diferentes carriles para proveedores de contenido y usuarios privilegiados que paguen más. En definitiva, la neutralidad para que sea un derecho humano efectivo, tiene que estar absolutamente equiparado. Creemos que como estaba tratándose con anterioridad del ingreso de este proyecto, haciendo ese tipo de diferencias con algunos proyectos de ley, por ejemplo el del senador Rodríguez Sá, que decía los prestadores de servicios comerciales de conectividad públicos o privados no podrán hacer depender el precio de la tarifa de acceso a la red de los servicios y aplicaciones ofrecidos, quedaba esto más claramente establecido. Es más, recientemente, muy recientemente, no recuerdo si es ahora, sí, el 10 de noviembre del 2014, el presidente de Estados Unidos emitió un comunicado donde instaba a la Comisión Federal de Comunicaciones a adoptar medidas que sitúen a las compañías que proveen Internet como proveedoras de servicios públicos de forma similar a cómo funcionan las conexiones telefónicas. Esto está en WWW, Universal, Computación, Obama, pide neutralidad, etc. Esa es la fuente. Vamos a la autoridad de aplicación, presidente. Dijimos que al principio que había incorporado la comisión en estas distintas reformas que hizo al proyecto original, esto que, digamos, había reemplazado, esto que figuraba como en cumplimiento de lo que dice el digesto jurídico y, como lo dijo la miembro informante, había creado autoridades de aplicación. Ahora, la autoridad de aplicación, ¿no es cierto?, tiene realmente facultades reglamentarias exorbitantes. Estamos de acuerdo en la creación de la autoridad de aplicación que ha hecho la Comisión, pero creemos que están exorbitadas las facultades. ¿Y por qué? Porque todos, en definitiva, se derivan a reglamentaciones que implican un cheque en blanco para la autoridad de aplicación. Por ejemplo, el artículo 8 dice, bueno, los licenciatarios deberán proceder a la inscripción en los registros. El 12, en los registros establecidos conforme a la reglamentación establecida por la autoridad de aplicación. El 12 dice, las condiciones o requisitos para obtener una licencia habilitante serán determinados por la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación. La cesión, transferencia o cualquier gravamen deberá ser autorizado por la autoridad de aplicación. Decidirá la autoridad de aplicación, conforme a su reglamentación, también decidirá la caducidad de las licencias. El artículo 16 dice la autoridad de aplicación deberá dictar la reglamentación que regule la homologación y certificación de equipo de telecomunicación. O sea que hay, bueno, también el fondo supuestamente fiduciario será reglamentado por la autoridad de aplicación. Y esto también me voy a, así como la senadora se refirió aparte, también me voy a referir aparte al fideicomiso. La aplicación de fondos del servicio universal también será a través de la reglamentación. Bueno, entonces, decimos que
si bien estamos de acuerdo en la incorporación de una autoridad de aplicación como tal, en realidad se han exorbitado las facultades y se le ha delegado facultades que en realidad tienen que tener origen legal y fuente legal, o sea que tendrían que estar expresamente mencionadas en la ley. Hay otro tema, presidente, que es la jurisdicción federal de los recursos asociados. Fíjese, el artículo primero declara de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes. Muy bien. ¿Qué son los recursos asociados? Lo establece el artículo 6, el inciso B. Son las infraestructuras físicas, los sistemas, los dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos asociados con una red de comunicaciones o con un servicio de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC que permitan o apoyen la prestación de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello. Incluirán, y a esto me voy a referir expresamente, entre otros, edificios, entradas a edificios, cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soportes, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidoras. En definitiva, presidente, como recursos asociados se incorporan los edificios, se incorporan las entradas, el cableado de los edificios, las construcciones, el soporte, etc. Esto es claramente a lo que me refería primero de las facultades concurrentes, las delegadas y no las delegadas. ¿Por qué? Porque esto asociémoslo con el artículo 4. Y el artículo 4 habla de la jurisdicción federal y dice: jurisdicción federal y competencia contencioso administrativa. La jurisdicción de esta ley es federal y cualquier incidencia que de modo directo o indirecto pudiera surgir o derivar de la aplicación de la presente será competencia del fuero contencioso administrativo federal, con excepción de las relaciones de consumo. Pues, señor presidente, estas facultades violan el artículo 124 de la Constitución Nacional. Se lo dijo el ministro de Vido cuando vino. Digamos, las provincias argentinas y las municipalidades en particular no hemos delegado al Poder Central la facultad. Fíjese que todo lo que tenga que ver con el cableado, construcción de edificios y este tipo de autorizaciones son facultades netamente municipales y que esta ley invade en una clara violación del artículo 124. Y fíjese más, ya lo decía Vélez, el código que hoy ha quedado derogado con la nueva unificación. En el 2611 decía: las restricciones impuestas al dominio privado solo en interés público son regidas por el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es derecho público local. Es derecho público local. Y fíjese que deriva al fuero contencioso administrativo. A ver, ¿en qué lo tratamos? Bueno, lo tratamos cuando el tema del Código Civil, cuando me acuerdo que el ministro Alac, cuando vino la responsabilidad de los funcionarios públicos, habló de que era derecho administrativo local y que eso, avanzar sobre eso, decía el ministro, significaba avanzar sobre el artículo 124. Esto de la Constitución, esto avanza sobre el artículo 124 de la Constitución. Es derecho público local, fundamentalmente municipal, donde nunca fue derogado. Y ya voy terminando, presidente, y ahora quiero hablar del fideicomiso. El fideicomiso, sea público o privado, es un fondo de afectación que se le da al fiduciario para que administra y cumpla con determinados requisitos para entregar el dinero que tiene destinatario perfectamente determinado, descripto, conceptualizado y caracterizado. Si no, no es fideicomiso. Acá lo que ocurre es que este fondo fiduciario le transfiere los fondos al servicio, se establece como un fondo de reserva. En realidad, se viola el patrimonio de afectación y le transfiere los recursos para ser utilizado en forma discrecional por la autoridad de aplicación. Y se confunde el patrimonio de afectación con el patrimonio del Estado Nacional. Hay una ley de fideicomiso. Hay una ley, se ha desnaturalizado y está regulado en el propio Código Civil, el fideicomiso.
estaba en una ley sola, ahora entrará en vigencia con el nuevo Código Civil. Fíjese, presidente, que acá se habla de este fideicomiso, no es fideicomiso, es un patrimonio de reserva y que se confunde con el patrimonio estatal y que va a ser manejado discrecionalmente. Y por último, quiero decir dos cosas. Ahora termino. Servicio público y confidencialidad. El servicio público, bueno, acá se ha hablado del servicio público. Bueno, en realidad solo está establecido en este proyecto que estamos tratando solamente el uso y acceso a las redes de telecomunicación y del servicio básico telefónico. Lo demás son servicios considerados de interés general. ¿Y qué significa el interés general? ¿Cuál es la diferencia del interés general con el interés público? La diferencia es que en el interés general se da una prelación sobre el interés privado, pero carece de los principios fundamentales que tiene un servicio público, como son la continuidad, la regularidad, la generalidad, la igualdad, la uniformidad y la obligatoriedad, que eso hacen al derecho humano, que el Estado debe garantizar. Y en cuanto a la confidencialidad, yo no comparto lo que dijo la señora presidenta de la comisión. Señora presidenta, a ver, a mí me parece, por los antecedentes que hay de la Corte en otros temas, ¿no? La Corte dice que cuando una ley que especifica claramente o regula claramente supuestos, después se pasa a una norma general, en realidad se acota. Entonces la confidencialidad me parecía que estaba mejor regulada en el artículo 19 más que en el artículo 5. Es verdad que hay confidencialidad en el artículo 5. ¿Por qué? Porque fíjese usted que cuando habla de la inviolabilidad de la correspondencia, en el artículo 19, habla de telecomunicación, importa la prohibición de abrir, sustraer, interceptar, interferir, cambiar su texto, desviar su curso, publicar, usar, tratar de conocer o facilitar que otra persona que no sea su destinatario conozca la existencia o el contenido de cualquier comunicación confiada a los prestadores del servicio o dar ocasión. Y no hemos incorporado, que esto le pido que si lo puede tener en cuenta, la obligación del artículo 20 de la ley anterior, la ley vigente, la obligación de guardar secreto de las personas que trabajan y que acceden a los datos a través de su rol profesional. Entonces, respecto de la existencia y contenido de la correspondencia, de que tengan en conocimiento en razón de su cargo. Esa parte del artículo 20 se ha eliminado, no está. Entonces sería, si usted lo considera pertinente, sería bueno de poder incorporarlo. Gracias, presidente. Gracias, senadora.